Todavía no aparece. Perfecto. Sí. Listo. Pues ya haciendo Bueno, tengo el internet un poco lento, así. Ok. Ok. Brandy. Sabri, ¿puedes hablar, porfis? O bueno, tienes tu micrófono. Creo que ya te di la opción de reactivarlo, hermosa. ¿Listo? ¿Me avisan ustedes entonces? Y nada más estoy esperando que hable la asistente de la coordinadora de terapia física para que la pueda presentar y comenzamos. Ok, perfecto. Gracias. Gracias a usted. Bueno, al parecer nuestra pequeña tiene problemas con el micrófono, entonces ya para comenzar, me presento, muy buenas tardes, soy Alejandra Navarrete, presidenta de OEPSA, y es un honor para nosotros hoy tener aquí como ponente a la maestra en Ciencias de la Salud, Paola Conde Higuera, que el día de hoy nos va a hablar un poquito de la tanatología y los cuidados paliativos en la fisioterapia. Gracias a todos los participantes y los invitamos a seguir participando en las actividades de la coordinación de terapia física. Adelante, maestra, puede comenzar. Listo. ¿Ahí me escuchan? Sí, la escuchamos bien. Perfecto. Pues muy buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con el tema del webinar de hoy, que es tanatología y cuidados paliativos en fisioterapia. Soy docente de la licenciatura en terapia física, precisamente doy la unidad de aprendizaje de tanatología y cuidados paliativos. Entonces, vamos a ver qué es. Me parece que no cambia la presentación, ¿verdad? Listo. Vamos a ver que la tanatología es una disciplina encargada de encontrar el sentido al proceso de la muerte, sus ritos y significado, e integrar a la persona como un ser biológico, psicológico, social y espiritual para vivir en plenitud y buscar su trascendencia.
Es importante dejar en claro que pese a que esta disciplina es parte de la psicología, es una rama de la psicología, también es muy importante decir que todas las ciencias de la salud tenemos que saber acerca de lo que es, de cómo se desarrolla, de cuáles son las cualidades que tenemos que desarrollar como profesionistas, que se va a encargar de transmitir precisamente este conocimiento, y no solo conocimiento, sino prácticas con el cuidado del personal de los pacientes, perdón. Entonces, les comento que la palabra tanatología además viene de los vocablos griegos thanatos y logos, que significa estudio o tratado sobre la muerte. Y es precisamente en torno a este tema, en torno a la muerte, que se desarrollan pues diversos procedimientos para tratar. Aquí les coloco una frase de William Shakespeare que es: transmite palabras de dolor. El dolor que no habla cierra el corazón sobreexcitado y le hace romperse. ¿Qué es lo que pasa si en un momento dado tenemos una pérdida y callamos el dolor que sentimos? Pues llega un momento dado que el hecho de acumular tanto nos va a hacer estallar, ¿no? Explotar. Entonces, tenemos o necesitamos pautas para gestionar ese dolor. Entonces, otra cosa que quiero dejar en claro antes de continuar es que la tanatología, pese a que su área de estudio más importante es la muerte, no solamente se refiere a muerte física o muerte biológica. Todos a través de nuestras vidas tenemos pequeñas muertes, vamos padeciendo pequeñas muertes que son todas aquellas pérdidas que nos provocan sentimiento de frustración y con esto de dolor y o sufrimiento, que aunque no es lo mismo, si quieren más adelante lo dejamos en claro, no es lo mismo, pero todo el tiempo perdemos cosas materiales, perdemos relaciones personales, perdemos cosas, días, tiempo, y todo eso pues nos va a significar al final de cuentas un dolor que tendríamos que gestionar. El objetivo de la tanatología es proporcionar ayuda profesional al paciente con una enfermedad en etapa terminal y a sus familias, o bien a una persona que esté viviendo algún tipo de pérdida. Como yo les decía, pérdida de cualquier tipo físico, material, espiritual, etc. Mario Benedetti decía que después de todo, la muerte es solo un síntoma de que hubo vida. Quiero dejarles en claro, perdón, quiero dejarles en claro que además de que la tanatología va a gestionar los procesos de muerte, para términos tanatológicos, para términos de psicología y tanatología, la muerte es un proceso. Inicia a partir del momento que damos el primer respiro. Y ustedes me preguntarán, o a lo mejor pues es algo que no constantemente escuchamos: ¿cómo es que morimos a partir del momento justo en el que nacemos? Pues precisamente aquí viene la paradoja de la vida y de la muerte, y que con la vida también comienza la muerte como un proceso. El concepto de muerte se refiere a que la muerte es la abolición definitiva, irreversible y permanente de las funciones vitales del organismo. La muerte es un proceso, como bien les acabo de decir. No es un estado, no se produce en un momento preciso, a diferencia del diagnóstico de muerte que se da en un momento en concreto y es la mayoría de las veces diagnosticado por un médico. Esto es que la muerte como un proceso pasa por diferentes momentos en todas las etapas de nuestra vida. ¿Qué es lo que pasa cuando existe una pérdida o en una muerte? ¿Qué es lo que pasa con las personas que quedan, que tienen que sufrir este proceso? Pues hay una pauta que nos da la doctora Elizabeth Kubler-Ross en sus diferentes libros acerca de la tanatología,
que pues es negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Aunque es importante también comentarles que no hay un orden específico, que no primero forzosamente va la negación, después la ira, después la negociación y así sucesivamente. Cada persona vive los duelos de manera diferente y tampoco no hay un momento o no hay un tiempo determinado para cada proceso, para cada etapa del duelo. Es importante saber que por eso tenemos que conocer al paciente, tenemos que saber qué es lo que está viviendo y qué antecede su proceso de duelo. La negación, como su nombre lo dice, pues es en el momento en el que no hay una aceptación. Se da por hecho de que el suceso trágico no pasó. Entonces, esta negación inicialmente va a amortiguar el golpe y va a aplazar el dolor, pero esta etapa no puede ser indeterminada, no puede ser indefinida porque en algún momento esta negación va a chocar con la realidad. Posteriormente tenemos la ira, ese coraje, ¿no? Que son característicos sentimientos de rabia, resentimiento, así como la búsqueda de culpables, o de responsables. Denme un segundo, por favor.
¿Listo ya? ¿Ya me escuchan, chicos? Hola. ¿Sí ya me escuchan o no? Sí, perfecto. Ok, pues bueno, entonces continuamos. Lo que pasa es que el anfitrión no me dejaba quitar mi mute, pero bueno, entonces continuamos. Les decía, íbamos, me parece, en la etapa antes de esto de la ira. Ahora no puedo cambiar mi presentación. De la ira, que entonces son características de resentimiento en la cual se buscan responsables, culpables, y aparece entre la frustración que bueno, deja la muerte, ¿no? De un ser querido o la pérdida de cualquier cosa que nos es importante, cualquier cosa, cualquier situación que nos es importante para nuestras vidas. Y entonces esa rabia se va a reflejar tanto en el entorno que vivimos, en los seres queridos, en las personas que nos rodean o que son parte de nuestra vida diaria, de la vida diaria de la persona que tiene una pérdida. Y posteriormente la negociación. Aquí las personas tienen fantasías con la idea de que se puede prevenir o cambiar el hecho de la muerte. Y entonces vienen pensamientos, como les decía, fantásticos de qué hubiera pasado si, qué hubiera pasado si hubiese hecho, si hubiese dado, si hubiese estado, si no hubiese estado. Entonces, esta es la etapa de la negociación, que es una etapa de negociación interna, pero que es aparte necesaria para gestionar nuestro duelo. Posteriormente viene la depresión. La tristeza profunda y la sensación de vacío aquí son características. Son un conjunto de emociones vinculadas a la tristeza, naturales ante la pérdida de un ser querido. Algunas personas pueden sentir que no tienen incentivos ante la pérdida. ¿Qué pasa además en esta etapa de la depresión? Es algo natural que se vive en un duelo. No es depresión clínica, no es el tipo de depresión en el que se requieren medicamentos o se requiere un seguimiento médico más preciso, porque no es una depresión clínica, sino natural y propia del duelo. ¿Qué más? Después de la depresión viene el proceso más importante del duelo, que es la aceptación. Y es cuando entonces hay un acercamiento total a la realidad de la persona que vivió la pérdida. Y una vez aceptada la pérdida, las personas en duelo aprenden a convivir con su dolor emocional en un mundo en el que el ser querido ya no está, y con el tiempo recuperan su capacidad de experimentar alegría y placer. No es que el dolor desaparezca, no es que la pérdida se olvide, sino que esa pérdida, que era de un tamaño grande, ahora va a ir ocupando menos espacio en nuestra vida. No quiere decir que sea menos importante, pero sí que la persona que vive el duelo va a poder aprender a vivir con esa pérdida y volver a disfrutar de su vida. ¿Ok? ¿Qué podemos hacer para facilitar el duelo? Hablar, expresar las emociones, los miedos, las preocupaciones, tomar tiempo para asumir esa pérdida, tener una buena atención médica, una atención de apoyo emocional antes del fallecimiento del enfermo, si esta muerte es anticipada, por ejemplo, en pacientes con enfermedades terminales. Además, hay que favorecer expresiones de despedida o rituales tras la muerte y sentimientos de utilidad de, por ejemplo, los pacientes que saben que van a morir, pero aún no lo han hecho. Randy Pausch, en su libro La última lección, dice esta frase: tengo la oportunidad de pensar en lo que realmente me importa, de consolidar cómo quiero que la gente me recuerde y de hacer todo el bien que pueda mientras estoy marchando.
Y bueno, con esto voy a dar paso a lo que son los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos no solamente son parte de la tanatología como una rama de la psicología, sino que además los cuidados paliativos son parte de la medicina en el tratamiento de un enfermo terminal. Ahora sí nos vamos a enfocar un poco más a lo que son enfermos terminales o muertes anunciadas, por así decirlo, de pacientes con un cáncer terminal, de pacientes con una esclerosis múltiple, de pacientes con SIDA después del VIH e innumerables enfermedades de este tipo. Entonces, los cuidados paliativos sí son una rama de la medicina que se encarga de prevenir y aliviar el sufrimiento, así como brindar una mejor calidad de vida en manera de lo posible a pacientes que padecen una enfermedad grave y que comprometen su vida. Aquí parte importantísima de los cuidados paliativos es que ustedes como fisioterapeutas, me parece que la mayoría de ustedes son fisioterapeutas, y si no, bueno, los cuidados paliativos van enfocados a todo el personal de salud, pero fisioterapia es una de las profesiones que más tiene que ver con los cuidados paliativos y que no se le ha dado la difusión necesaria en torno a la atención de los cuidados. Entonces, vamos a ver de qué se trata. ¿Qué son? Se aplican a pacientes que cursan con enfermedades terminales que se encuentran fuera de un tratamiento médico o en enfermedades muy graves que cursan con tratamientos que prolongan la vida. Además, vamos a ver cuáles son los principales síntomas o molestias a los que se enfocan los cuidados paliativos. Primero, y uno de los más importantes, es controlar el dolor. Tratamiento de la depresión, manejo de la ansiedad, tratamiento del delirium, que esto es un estado agudo de confusión caracterizado por mucha inatención, incongruencia del pensamiento, alteración de la conciencia y un pensamiento en general desorganizado. Además, la fatiga, la disnea, el insomnio, y ahí no para, también náuseas, constipación, diarrea, anorexia, lidiar con la propia enfermedad, también integra aspectos sociales y esto tiene que ver con el impacto de los síntomas sobre el cuidado del paciente y las situaciones, la situación familiar en ese momento. Como ustedes pueden ver, los cuidados paliativos integran muchas áreas de la vida de una persona en enfermedad terminal. Vamos a ver los objetivos y me voy a enfocar muy específicamente a la rehabilitación. El objetivo de los cuidados paliativos es conseguir que los enfermos en fase terminal vivan lo mejor, de la mejor manera, el mayor tiempo posible que les quede, ¿ok? Y tratar, gestionar con esto todos los síntomas que acabamos de mencionar. Y la rehabilitación en este sentido tiene un papel, como yo les decía, importantísimo porque es parte esencial de su cuidado para ayudar a mantener o mejorar las actividades de la vida diaria, potenciar al máximo la autoestima y conservar su sentido de dependencia y dignidad. Vamos a ver que primero, antes de comenzar con los cuidados paliativos, hay que hacer una evaluación del paciente en su potencial de salud y el potencial de rehabilitación. Aquí muchos rehabilitadores, muchos de mis alumnos fisioterapeutas me preguntan, bueno, ¿qué puedo hacer yo como rehabilitador? Vamos a ver poco a poco. Primero hay que determinar las condiciones potencialmente tratables para el paciente en enfermedad terminal, que pueden tener una influencia tanto sobre su posible recuperación como la rehabilitación. Y la segunda parte que va dirigida especialmente a valorar su potencial rehabilitador. Y esto es la estimación de la capacidad de un individuo para cooperar dentro de un programa de rehabilitación a fin de obtener unas ganancias funcionales medibles y que es más importante cuando se trata de un paciente, por ejemplo, con cáncer avanzado.
El abordaje biopsicosocial de los factores que afectan potencialmente a la rehabilitación en cuidados paliativos es la parte biológica, con un diagnóstico subyacente que hay que ver de inicio qué es lo que tiene el paciente y, como les había dicho, qué tanto potencial rehabilitador tiene, el pronóstico estimado, síntomas mayores y otros diagnósticos médicos. El psicológico, en donde vamos a ver el estado de ánimo del paciente, la motivación que éste tiene y el nivel de conciencia que tiene sobre su enfermedad, y también dejar en claro que los cuidados, más bien la rehabilitación en los cuidados paliativos, no va a revertir su enfermedad, no va a revertir el proceso de muerte que comienza ya o que ya está viviendo, sino que va a ayudarle a tener una mejor calidad de vida ante la muerte y el nivel de conciencia, ¿no? Bueno, esto tiene que ver con eso. Además, el social, en el que hay que tomar en cuenta el soporte familiar, la red de apoyo, que a veces no es propiamente la familia, sino amigos, médicos, enfermeras, personal de salud en general, el estatus económico del paciente, la disponibilidad del cuidado en la casa, profesionales que se dedican a cuidados paliativos comunitarios, así como la disponibilidad de readmisión. ¿Qué más? Vamos a ver las metas de rehabilitación paliativo. ¿Qué pretendemos alcanzar cuando hacemos rehabilitación paliativa? El propósito de este tipo de rehabilitación es mejorar la calidad de supervivencia de manera que las vidas de los pacientes sean tan confortables y productivas como sea posible y que puedan funcionar con un mínimo nivel de dependencia en cualquiera de sus expectativas de vida. ¿Ok? Los tipos de rehabilitación, y esto es un enfoque de tipo más europeo, es la preventiva, restaurativa, de soporte y paliativa. Muchos autores no consideran la paliativa hoy en día, sin embargo, es una de las más importantes. La rehabilitación paliativa, intenta limitar el impacto de la enfermedad avanzada con un tratamiento realista basado más en satisfacer las necesidades del paciente que en reducir los síntomas. Procura promover la independencia del paciente y la participación lo más que sea posible. La terapia física representa entonces un abordaje de apoyo o paliativo al tratamiento planificado. Es decir, aquí el rehabilitador es parte de un equipo multidisciplinario, pero es parte importante de ese equipo multidisciplinario. El campo de acción en fisioterapia en el cuidado paliativo tiene que ver en síndromes relacionados con cáncer, en todo lo que tenga que ver con dolor ante el diagnóstico de enfermedad terminal y de muerte próxima, problemas ortopédicos y musculoesqueléticos, pérdida de la movilidad y la función, disfunciones respiratorias, fatiga y debilidad, linfedema y síndrome de inmovilidad. ¿Qué es lo que hace el rehabilitador en los cuidados paliativos con el dolor? Los fisioterapeutas tienen un gran papel de tratamiento de dolor a causa de su experiencia en la evaluación biomédica. ¿Ok? Hay que emplear terapias manuales, de ejercicios terapéuticos, el uso de electroterapia y diversas modalidades físicas. Además, la fisioterapia es principalmente eficaz en el manejo de dolor óseo, de tejidos blandos y neuropático antes de que el dolor sea de tipo visceral. Es también útil en el dolor por enfermedad vascular periférica, diabetes, condiciones reumáticas avanzadas, artritis reumatoidea y esclerosis sistemática progresiva. Es importante mencionar esto porque a veces pensamos que el rehabilitador, que el fisioterapeuta no tiene mucho que ver en la tanatología y en los cuidados paliativos, cuando es parte importantísima e integrativa
de estos cuidados paliativos. No para preparar a una persona que va a morir, eso más es parte de la psicología, del trabajo social, pero sí de garantizar una mejor calidad de vida, una calidad de vida al paciente que va a morir y que ya tiene, vaya, el diagnóstico de enfermo terminal, ¿ok? Y bueno, continuamos. Tipos de fisioterapia útiles en el manejo del dolor. Tenemos terapias manuales, modalidades de electroterapia, acupuntura, aunque bueno, aquí entraríamos con ustedes un poco en controversia, yo lo sé, pero bueno, cuando se habla de un paciente en estado terminal, créanme que las opciones, ninguna opción es descartable. Calor frío, etcétera. Ejercicio y movimiento, posicionamiento y relajación. ¿Qué otras cosas pueden hacer los fisioterapeutas en cuidados paliativos? Pues pueden dar atención a problemas ortopédicos y musculoesqueléticos, a pérdida de la movilidad y de la función, disfunción respiratoria, fatiga y debilidad, el síndrome de inmovilidad, linfedema, etc. Entonces, ustedes, profesionales de la fisioterapia, tienen mucho que hacer en tanatología y cuidados paliativos, pero siempre con un enfoque humanista. Saber que la persona que tienen enfrente, además de ser su paciente, es un humano igual que ustedes y que en un momento dado ustedes también tendrían o podrían tendrían la necesidad de recibir esa ayuda paliativa. Entonces vamos a ver al otro como uno mismo para poder ser empáticos y para poder brindar esta atención de tipo paliativa con un carácter más humano. Entonces, se acepta ahora el ejercicio programado de forma individual como parte del tratamiento del cáncer. Y por ejemplo, porque yo les decía, puede ser cáncer o puede ser otra enfermedad cualquiera que sea que pueda llevar a la muerte, ¿no? A lo mejor una enfermedad renal donde el paciente esté ya totalmente inmóvil, a lo mejor un síndrome, un SIDA, ya el síndrome del VIH ya cuando está en su etapa más avanzada, pacientes que están en cama totalmente por meses, hay mucho que hacer. Y bueno, de numerosas, aquí dice, condiciones crónicas como enfermedades cardíacas pulmonares, síndrome de fatiga crónica, insuficiencia renal, claudicación intermitente y en el anciano frágil. Y pues bueno, concluyo con esta frase de Christopher Reeve sobre tanatología, que es: una vez que has elegido la esperanza, todo es posible. Pues es todo de mi parte, creo que se los di muy rapidito, pero si tienen alguna duda, me la hacen saber, por favor, y aquí platicamos. ¿Dudas? Hola. ¿Alguna duda, chicos? ¿De verdad no tienen alguna duda? Bueno, creo que no sé si quedó todo muy claro o todo muy confuso. Por chat, ok. A ver, por chat, ¿dónde? Perdón, yo apenas voy con esto. En participantes. Ay, ¿cómo veo el chat? Perdón.
chat. Ay, ya los pude ver. A ver, ¿En México existe alguna especialidad para poder ejercer este campo como fisioterapeutas? Como tal, la tanatología está abierta a todas absolutamente a todas, las profesiones que tengan que ver o que sean del área de la salud. Entonces, hay maestrías, hay cursos, incluso con el simple hecho de certificarse en tanatología, ustedes pueden ser parte de esto. No tengo conocimiento de que haya una especialidad de tanatología, por ejemplo, en fisioterapia o cuidados paliativos para fisioterapia, pero sí muchos cursos que pueden ustedes tomar. Y pues bueno, déjenme ver qué más. ¿Cómo los pacientes deben asumir que están en fase terminal? Es un proceso nada sencillo. Necesita hacerse esto de manera multidisciplinaria. Primero, el encargado de dar el diagnóstico es el médico y ese primer encuentro va a ser entre el médico y el paciente y además la familia. Es algo que lleva todo un proceso y que hay que dejar al paciente tener su duelo. En un inicio, cuando se le dice al paciente que tiene una enfermedad terminal, pues viene aquí el shock, ¿no? Antes del duelo, según Elizabeth Kubler-Ross, que es la autora de estas etapas del duelo, antes del duelo hay una etapa de shock, cuando el paciente recibe la noticia de que tiene una enfermedad terminal. Hay que dejar que viva todas las etapas, pero encauzándolo a la aceptación. Entonces, a través de la ayuda psicológica, de trabajo social, es como se va apoyando al paciente a que acepte que tiene una enfermedad terminal. Pero también tiene que ser una decisión del propio paciente. Aquí tiene que mucho que ver la empatía y el humanismo del personal de salud. No es que se lo digan simplemente, sino la forma de decírselo. Y aquí también viene algo importante de la tanatología, que es el acompañamiento. Hay que saber acompañar al paciente y saber cuáles son las etapas que el paciente va a vivir para que también nosotros como personal de salud, pues no choquemos con esa situación, ¿no? A ver, Karen Nelly, buenas tardes. ¿Podría dar un ejemplo real que usted ha vivido acerca de los cuidados paliativos y cómo esta información usted la llevó a la práctica? Pues bueno, les cuento, yo hago investigación. Entonces, dentro de lo que me ha tocado vivir en la investigación, hay dos líneas que he seguido, que una es niños con VIH y la otra que es sarcopenia en adultos mayores. Voy a hablar un poquito de la situación de niños con VIH, porque cuando yo llegué a investigar a Capacits, a la institución donde se atiende el VIH, el director me dijo, ten cuidado con tus pacientes. Ten cuidado con encariñarte porque por muy chiquitos que los veas y que pienses que tienen mucha vida por delante, a veces su recuento de células de defensas de CD4 es muy bajo y su pronóstico es muy malo. Entonces, había un niño en específico que que pues estaba en el hospital, que yo tuve que ir a hacer las entrevistas de campo, de mi trabajo de campo al hospital, y pues este niño tenía 9 CD4.
en carga viral la tenía hasta el cielo. Entonces, en ese momento, yo sabía que era un paciente terminal, que Ricardito, en este caso el niño, iba a fallecer. En primera, me tocó ver que la mamá sabía perfectamente la enfermedad del niño y lo que implicaba, pero el niño, que tenía 6 años, no sabía de qué se trataba. Entonces, mi experiencia en cuidados paliativos es que, aunque se trate de un niño, a su modo, en chiquito, hay que explicarle lo que tiene y cuál es el proceso que va a vivir, ¿ok? Entonces es un poquito de lo que yo he vivido. Les podría comentar ahorita muchas cosas, pero pues también yo sé que el tiempo no se presta. Sin embargo, creo que como personal de salud, algo importantísimo que tenemos que hacer en este sentido es ser empáticos, ser humanos y estar dispuesto a escuchar al paciente, no solo hablar, no solo a decirles que usted tiene estos síntomas, a usted le va a pasar algo, sino estar atentos a la solicitud del paciente hacia nosotros como personal de salud. ¿Qué más? Dice, en el caso de una familia en la cual, si su hijo tiene una discapacidad dependiente y el pronóstico no es favorable, ¿cómo darle acompañamiento en su tratamiento rehabilitatorio? Ok. Bueno, cuando se habla de una discapacidad mayor, una discapacidad como me dices aquí, Roxana, que su pronóstico no es favorable, o es una discapacidad que no permite a la persona expresarse, no permite, no sé, ser parte de su tratamiento tanatológico, no sé si entendí. Entonces el trabajo es más bien con la familia, porque la familia es quien está cerca de la persona, está cerca del paciente que necesita ser tratado. ¿Qué es lo que le decimos como personal de rehabilitación? ¿Qué hacemos? Aquí tenemos que saber hasta dónde llegar como profesionales de la salud. Hay límites, sí, pero también tenemos que saber tanto abordar nuestra área como cuando ya no nos concierne. Entonces, para empezar, primero hay que ver qué es lo que quiere saber y qué tipo de apoyo necesita la familia. Nosotros como rehabilitadores estamos, o ustedes están, para apoyar al paciente que tiene la necesidad, en este caso el chico, ¿no? O la chica. Habría que canalizar a la familia algún experto de psicología, tanatología, pero nosotros estar atentos a sus preguntas acerca de rehabilitación. Es ahí donde viene el límite. La pregunta acerca de la rehabilitación y siempre manejar las cosas con toda sinceridad, con toda honestidad, no dar esperanzas más allá de lo que realmente se puede lograr. Por mucho que a veces sintamos feo cuando estamos atendiendo a un paciente con una discapacidad, necesitamos ser realistas, pero respetuosos con la familia que tiene este tipo este, de hijos, ¿no? Entonces, siempre con respeto, siempre con humanismo, pero muy apegados a la realidad. No sé si contesté la pregunta. ¿Usted conoce alguna especialización o enfoque que pueda tomar en México enfocado a la fisioterapia en cuidados paliativos? Está la maestría en tanatología que da el Instituto Mexicano de Psicología y que está abierta a todas este, todas las carreras y profesiones que tienen que ver con salud, todas. Seas rehabilitador, fisioterapeuta, médico, enfermera, odontólogo, nutriólogo, está abierta
la especialidad en, perdón, la maestría en tanatología. Esa es la que yo conozco. Profesora, ¿le parece si le leo las preguntas? Sí, me parece muy Bueno, bien, gracias. a Voy ver en aquí. Primera pregunta. ¿Ha hecho referencia anteriormente a cuidados paliativos y a tratamiento de soporte? ¿Dónde reside la diferencia sustancial entre uno y otro? tratamiento de soporte y cuidados paliativos. ¿Sí? Sí, Fue esa la pregunta, ¿verdad? Bueno, el tratamiento de soporte no siempre tiene que ver con una enfermedad terminal, ¿no? Y de esto saben ustedes seguramente mucho más que yo. Los cuidados paliativos se dan cuando hay un diagnóstico de enfermedad terminal y de pronóstico de muerte, ¿ok? Esta es la diferencia. Entonces, los cuidados paliativos se dan a adultos mayores o a personas que no son adultos mayores, pero que han sido diagnosticadas como enfermo terminal. ¿Sí? ¿Está bien? ok. Y, ¿Alguna otra? sí, ¿hasta cuánto tiempo se podría considerar la depresión como crónica y cuánto tiempo puede pasar para superar esta etapa de duelo? Depresión crónica. A ver, primero, les decía que la depresión que se vive en un proceso de duelo no tiene nada que ver con la depresión clínica. Entonces, no hay un tiempo determinado para ninguna etapa del duelo, ni para depresión, ni para ninguna de las otras. No hay tiempo. Se tiene como límite para todo el proceso de duelo, según algunos autores, hasta 2 años, y que después de 2 años esta depresión puede saltar de una depresión natural por el duelo a una depresión de tipo crónico. No es de tipo crónico, más bien de tipo clínico, donde esa depresión tiene que ser tratada con medicamentos y terapia, no solamente psicológica, sino psiquiátrica. Entonces, no hay un tiempo determinado y no tiene que ver tanto con el tiempo, sino más bien con las características de la reacción que tiene el paciente. No es lo mismo estar triste, llorar la pérdida, tener sensación de vacío, hacer algo, ¿no? Así, no sé, atentar contra la propia vida, a por ejemplo, no quererse levantar por semanas de una cama, a tener actitudes pues ya con desorden mental más graves, ¿sí? No sé si quedó claro la respuesta, pero si hablamos de un tiempo, hay muchos autores, Kubler-Ross no, pero sí hay otros autores que dan como máximo 2 años. ¿Alguna otra? María Fernanda, ¿cómo nosotros como personal de salud se nos puede preparar no solo para trabajar este proceso con los pacientes, sino con nosotros mismos? Claro, es uno de los objetivos, por ejemplo, de la materia que yo doy, que es tanatología y cuidados paliativos, y no sé si por aquí mis alumnos, espero que sí, pero trabajamos primero con nosotros. Eso es muy importante. Trabajamos con nosotros desde nuestra empatía, antes de nuestra empatía, desde nuestras propias pérdidas, porque como seres humanos todos tenemos algo que nos puede estar doliendo, que nos puede estar lastimando, y que si entonces eso algo ocupa demasiado en mí como persona, en mis diferentes esferas de mi personalidad, entonces, ¿qué puedo yo hacer por otra persona? Entonces, primero voy a ver por mi salud emocional, física, y después veo por la salud emocional, física de otros pacientes. Esto es muy importante, el trabajo tanatológico con uno mismo. Y hay muchas formas de hacerlo.
desde leer un libro de tanatología que pueda ayudarnos a superar pérdidas, tal vez si son menores, hasta buscar alguna atención personalizada y tratada, llevada poco a poco, para que nosotros podamos sanar esas pérdidas y dar atención a los pacientes sin que nos afecten nuestras propias pérdidas. Uh-huh. Mercedes Alarcón nos comenta que si le podría proporcionar un contacto, ya que le interesó mucho su investigación sobre los niños con VIH. Claro que sí. Si gustan, les doy mi correo y si quieren ustedes hacer algún servicio en Capacit o en algún servicio en instituciones que tengan que ver con VIH, entonces los puedo orientar. Para empezar, está la clínica de atención aquí en Toluca, que es Capacit Toluca, está atrás del Adolfo López Mateos, pueden ir ustedes directamente. O si gustan escribir mi correo electrónico es paolaconde85@gmail.com. Uh-huh. Y ahí yo los puedo pues canalizar para que o hagan servicio o hagan investigación al respecto. Una pregunta de Karen Nelly. ¿Cómo se le puede explicar a un niño el tema de la muerte? Hay maneras, hay formas y dependiendo. O sea, si el niño es el doliente, suponiendo falleció alguno de sus padres, falleció un abuelo, entonces hay maneras de explicárselo. Primero, personalizada, con el niño de frente, diciendo la verdad sin ir más allá de lo que el niño quiere saber. Hay que preguntar y estar atentos, escuchar. ¿Qué es lo que quiere saber? Y si el niño dice, quiero saber si la persona que yo quería ya murió, sí, ya murió, y qué es la muerte, ¿no? Bueno, entonces hay formas, pero no decir más de lo que el niño quiere saber. Estar atentos, escuchar al niño sobre cuáles son sus inquietudes. Eso por una parte, si el niño es el doliente. Ahora bien, si el niño es el diagnosticado con enfermedad terminal, hay formas lúdicas y hay mucha información en internet sobre esto de buenas fuentes. Hay que saber las fuentes, chicos, primero. Fuentes de artículos indexados o fuentes de instituciones serias que se dedican a esto. Hay formas lúdicas. En el caso de los niños con VIH, Sencida sacó un libro en el cual a través de una historieta se les cuenta lo que es el virus, lo que son sus soldaditos, que en este caso son los CD4, los linfocitos CD4, qué es lo que pasa en su cuerpo, cómo informarles que tienen una enfermedad grave. Entonces son dos aspectos importantes, pero sí hay mucho. Hay libros completos acerca de tanatología en niños. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? A ver, una duda de Jorge Monroy. ¿Es recomendable seguir el ritual del manejo del duelo que tiene el libro tibetano de los muertos? El libro tibetano de los muertos. Maestro Jorge, un gusto tenerlo por aquí. Me da de verdad mucho, mucho gusto saber que está por aquí. El libro tibetano de los muertos es uno de los más recomendados en tanatología. Sin embargo, hay que saber, es individual. O sea, yo puedo creer una cosa, ustedes pueden creer otra, y hay que tener en cuenta y serle fieles a nuestras creencias. Si a mí no me lo preguntan, tal vez yo no lo seguiría porque tengo otras maneras de seguir mis propios rituales. Pero sí lo he escuchado. Sí sé que es una excelente forma de despedir y de tratar las pérdidas. Es recomendable de repasar, pero
pues como siempre les he dicho, hay que ser fieles a sus creencias. Y si dentro de sus creencias y su sistema de valores está, adelante. Y si no está, sean fieles a sus creencias. Mm, Una pregunta de Estefanía Rivera. ¿Es posible que la persona pase directamente a la aceptación, o sea, es decir, después del entierro? ¿Es posible que una persona pase a la aceptación después del entierro, después de tener una pérdida de muerte? ¿Sí? Sí, me imagino que sí. Ok, sí, sí es posible. Puede ser, vaya, diferente para cada persona, pero es el objetivo. Es el objetivo. Y por eso existen rituales y por eso de manera social el hombre, los seres humanos, hemos buscado formas de gestionar nuestras pérdidas. Y esa gestión, yo le llamo gestión, bueno, muchos autores le llaman gestión, se da a través de este tipo de cosas que nosotros ahora llamamos rituales. Por ejemplo, los funerales, ¿no? Los rezos, la novena de rezos, en este caso las despedidas, por ejemplo, aludiendo otra vez al libro tibetano de los muertos, el tipo de despedidas. Hay otra técnica que es acerca de la narrativa, ¿no? De escribir por cierto número de días de manera concreta los sentimientos que se tienen y cartas o escribir despedidas hacia la persona. Hay muchos rituales, hay muchas maneras, pero el objetivo es el mismo, superarlo y aceptarlo. Como yo les decía, no se olvida. La superación, superar no quiere decir olvidar y borrar de nuestra muerte que tuvimos una pérdida, pero sí de eso que era de este tamaño, hacerlo más chiquito dentro de nuestras vidas. Es importante, pero ya no ocupa toda nuestra vida, ya no es así de grande. Sigue ahí, va a estar ahí, hay que aprender a vivir con eso, pero alrededor yo tengo muchas cosas por hacer. Eso es la aceptación. ¿Alguna otra cosa? Ah, si pudiese repetir la editorial de donde sacó el libro para los niños con VIH y Ah, qué libro recomienda para que pueda dar a conocer a sus pacientes y cómo mejorar el duelo. ok. El libro es de Sencida. Sencida, a lo mejor está en la página de Sencida de manera virtual. Es de Sencida, en este momento no me acuerdo el título, pero es cómo informar a los niños acerca de su enfermedad. Sencida es el organismo en México que se dedica a todo lo que tiene que ver con SIDA. Entonces, a lo mejor en su página lo encuentran. Y si no, pues me escriben un correíto a mi dirección de mail y yo se los hago llegar, se los proporciono o les doy el link, ¿vale? ¿Y qué libro recomiendo? Cualquiera de Kubler-Ross. Yo el que uso mucho y el que tengo todo el tiempo a la mano es Sobre la muerte y los moribundos. A ver, denme un segundito. Afortunadamente estoy en mi biblioteca. Aquí está. Bueno, el de Sobre la muerte y los moribundos no lo encontré, no lo tengo a la mano por ahí. Lo ocupo mucho, así que por ahí debe de estar. Ya lo encontré. Y este es otro, Déjalos ir con amor. ¿Ok? Este es de la doctora Nancy O'Connor. Déjalos ir con amor. Y el otro es Sobre la muerte y los moribundos. Hay muchos, ¿eh? Perdón. Es de los más importantes. Kubler-Ross tiene muchísimos. Pero para tratar temas específicamente de este tipo, yo les recomiendo Sobre la muerte y los moribundos, ¿sí?
¿Alguna otra duda que tengan? Meli nos comenta que cómo podemos motivar a nuestros pacientes durante su terapia o cuáles son las palabras correctas durante sus cuidados paliativos. ¿Cuáles son las palabras correctas? Ojalá tuviéramos esa magia. Yo lo que les recomiendo es que escuchen a sus pacientes antes de nosotros llegar y hablar y echar nuestro discurso. Escuchemos las necesidades de los pacientes, lo que están viviendo, identifiquemos en qué en qué etapa de su duelo están. Identificando la etapa del duelo, entonces tal vez nosotros podamos tener la pauta para continuar, para ayudar a que continúe ese duelo, ¿no? A lo mejor está enojado, está en la etapa de ira y quiere en ese momento expresar todo el enojo que tiene. Escuchémoslo sin tomar personal. Algo importantísimo es no tomar a personal las cosas que un paciente que acaba de tener una pérdida dice, porque puede ofender, puede decir un montón de injurios, pero es lo que él está viviendo, no tiene nada que ver con nosotros, sino es lo que él está viviendo. ¿Cómo puedo ayudar? Escuchando, y a partir de lo que el paciente quiere, entonces tal vez yo poder hacer algo ya con el conocimiento tanatológico. Por eso los fisioterapeutas llevan tanatología, para poder saber cómo ayudar identificando en qué etapa está. De Estefanía Rivera, existen personas que al enterarse de tener enfermedades terminales no quieren que sientan pena y no ser tratados diferentes a veces o quieren cuidarse. ¿Qué se puede hacer en esos casos? Cuando no quieren tratarse o cuidarse, bueno, primero, una persona consciente y mentalmente saludable toma sus propias decisiones. Aquí lo que habría que hacer es yo, que no soy psicóloga, canalizar a una persona experta. Aunque todos tenemos que saber de tanatología, porque todos tenemos contacto con pacientes que viven pérdidas, si yo no sé que no tengo el poder profesional para llevar a cabo esto, entonces pues pido ayuda, ¿ok? Pero pues siempre estando atento a qué es lo que me corresponde como fisioterapeuta, ¿sí? No sé si eso quedó claro o si algo se me pasó. Mm, A ver, de Daniela Chango, en la parte de evaluación del paciente se menciona el valorar su potencial rehabilitador en cuanto a sus ganancias funcionales. ¿A qué se refiere con ganancias funcionales? ¿Es meramente físico o también emocional? ¿Y cómo se actuaría en enfermedades que avanzan negativamente sin mejora? Funcionales. Bueno, en este caso, las ganancias funcionales son considerando la enfermedad que se tiene, ¿ok? Por eso primero tiene que hacerse una evaluación inicial para saber qué tanto potencial tiene el paciente, pero tengamos en cuenta que son enfermos terminales. No pensemos que voy a rehabilitar o que voy a revertir un proceso que ya está dicho. No, no es de esa manera. ¿Ok? Entonces, una ganancia funcional en un paciente terminal es desde revertir escaras, desde de ganar movilidad, por ejemplo, que el paciente pueda valerse por sí mismo o que pueda regresar a hacer cosas que en su vida diaria son necesarias, como peinarse, como llevarse un vaso a la boca y cuestiones de ese tipo. ¿Ok? Y me parece que ya no hay más preguntas, profesora. Sí, bueno, espero no haberlos hecho más bolas, pero respecto a lo que yo pueda apoyarles, tienen mi correo electrónico, si no se los proporciono otra vez, es paolaconde
85@gmail.com y pues estoy a sus órdenes. Bueno, antes de terminar, nos dicen que, ¿qué opina usted acerca del intrusismo en este ámbito? Intrusismo. Intrusismo, a ver, no sé si a lo que se refieran. Por ejemplo, que alguien que no es fisioterapeuta se haga pasar por fisioterapeuta, a eso se refiere. Y comenta que intrusismo laboral. No tengo no tengo mucho conocimiento del tema, te mentiría. A ver, no sé qué es, a qué se refiere. A mí me suena eso, ¿no? Intrusismo laboral, por ejemplo, cuando gente que es parte del espectáculo y que por ser o tener muchos followers se creen fisioterapeutas y se atreven a dar consejos de fisioterapeutas, pues totalmente erróneo. Yo creo que se tiene que tener el conocimiento. Ahora, por ejemplo, también no sé si tenga que ver, yo no soy psicóloga, sin embargo, tengo ejemplo, o sea, no sé, yo no soy psicóloga, sin embargo, tengo los estudios suficientes en bioética, tanatología, para poder incursionar en este tipo de, ¿no? De cuestiones, depende. Yo creo que la formación tiene mucho que ver, pero alguien que no es fisioterapeuta, ejemplo, y que se quiere poner a dar formatos de ejercicio y cosas así, totalmente en contra. Uh-huh. Sí, ¿qué más? Sveidi Hernández nos comenta que en ocasiones se tienen pacientes que acaban de tener la pérdida de algún familiar muy cercano. En ocasiones, en su hora de terapia, solo hablan de eso. ¿Cómo hacerles para poder dar, cómo hacerles para poder dar la terapia sin hacerlos sentir que no nos importa lo que están sintiendo? Ok, pues eso es importante, porque el paciente a veces lo que quiere es ser escuchado y no le importa que no le competa al fisioterapeuta, ¿no? Entonces, es, híjole, a veces es saber poner los límites de una manera respetuosa, incluso hablarlo directamente con el paciente. Mire, en este momento lo que a mí me compete son sus ejercicios, es su fisioterapia, es esto, y no puedo opinar nada al respecto, poner como el límite, ¿ok? Uh-huh. Y ahora sí creo que ya no quedan preguntas. Le agradecemos, profesora Paula, por su tiempo y poder dar esta ponencia. Muchas gracias a ustedes, espero que les haya servido un poco esto, como yo les decía, bueno, mi opinión es desde el área de las ciencias, de la salud en general. Lo que yo les puedo aportar es acerca de todos los que tenemos que ver con el área de salud para que actuemos con humanismo, que es lo que me compete como maestra en ciencias de la salud y pues bueno, ¿no? Lo que esté a mi alcance, apoyarlos en el momento que les sea necesario, con mucho gusto. Bueno, ¿Sí? pues muchas gracias y yo creo que ya nos vamos desconectando para cerrar la llamada. Perfecto, claro que sí. Gracias. A usted.